Y rápidamente quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Agustín Echevarne, economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un placer, un gusto, gracias por la llamada. A ver, de las principales preocupaciones de este fin de semana en la Argentina era cómo amanecería la economía el día lunes posterior a estos comicios del día de ayer. ¿Qué panorama económico se encontraron hoy, señor Echevarne? Bueno, hoy hubo un baldazo de agua fría ayer a la noche porque había una expectativa que iban a salir las cosas de una manera diferente, porque Sergio Massa sacó más puntos de lo que se esperaba, siendo el ministro de Economía actual que ha dejado el país en los últimos trimestres. La inflación anualizada es 300% anual, o sea, él entró con 80% y está ahora en un ritmo del 300%, es un fracaso total, y sin embargo logró sacar 36 y pico por ciento de los votos. Con lo cual, el panorama fue inmediato, los bonos cayeron esta mañana y están cayendo relativamente fuerte. Y creo que es una sensación también emocional, ¿no?, de mucha gente que tenía una expectativa que salió diferente. Por ejemplo, mi expectativa era que Javier Milei iba a tener 35% de los votos y sacó 30%. Es decir, que Massa hubiera estado 3 o 4 puntos debajo de lo que está. Es decir, que hubiera salido primero Javier y la duda era si en la segunda iba a competir contra Patricia Bullrich, que es Juntos por el Cambio, o si iba a competir contra lo que efectivamente está ocurriendo, que es contra Massa. Ahora, dicho esto, cuando la gente empiece a observar los datos con más tranquilidad, pasando el mal rato del día de ayer y digerir el fracaso en el caso de Juntos por el Cambio, que no logró entrar al balotaje, en realidad lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a observar que el 60% de la gente votó en contra del populismo, en contra del kirchnerismo. Y ahora el gran desafío es entonces de las dos oposiciones que estuvieron tan divididas y que se agredieron mutuamente, sanen las heridas y empiecen en algo distinto que se puede llamar Juntos por la Libertad, es decir, trabajar juntos para tener un país diferente. Y el primer gesto lo hizo el propio Javier Milei, diciendo, bueno, las pasadas agresiones las dejásemos tabula rasa y empezamos a partir de ahora a mirar hacia adelante, mirar a la Argentina y pensar en nuestros hijos. Pero el discurso de Patricia Bullrich fue en el mismo sentido, aceptando la derrota, pero al mismo tiempo sabiendo que hay que contribuir para la Argentina. Y lo mismo hay un tercer actor importante que le fue muy bien en el debate presidencial, que era un actor secundario, que es Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que tenía una intención del 3% de los votos y subió a 7%. Pero es un 7% de votos moderados. O sea que si uno suma los votos actuales de Javier Milei, que fuese 30%, más el 17% que había sacado Patricia Bullrich. Es decir, no cambiemos, sino solamente la facción de Patricia Bullrich, que está muy cercana al pensamiento de Patricia Bullrich, ya estarías en el 47%. Y te faltaría convencer a la mitad de los votantes de Schiaretti y llegás al 50%. Es decir, que si uno mira las posibilidades, aritméticamente se puede llegar tranquilamente. Lo que falta es el armado político, la estrategia política. Ya el gesto de Javier Milei va en esa dirección, pero ahora hay que traducirlo en hechos. Claro. Cómo puede incorporar gente al gabinete de otros espacios, por supuesto de Juntos por el Cambio y del espacio de Schiaretti, sería, me parece a mí, lo razonable, lo lógico, lo obvio. Claro. Y si logra hacerlo, volver a disminuir, digamos, los miedos que tiene la gente frente al proyecto de Javier Milei y, al contrario, montarse sobre la esperanza de lo que sería una Argentina, una vez que resuelve los problemas políticos, Argentina tranquilamente puede tener un desarrollo para adelante en los próximos años muy positivo. Bueno, y buena falta que le hace al señor Milei incorporar gente de otros movimientos políticos. Ahora, vamos al discurso de los ganadores. Por una parte, el discurso de Sergio Massa habló de un gobierno de unidad, entre otras cosas. En el caso de Milei, sobre la verdadera necesidad del cambio en Argentina. ¿Hubo reacción en el dólar por esto? Bueno, todavía está, digamos, había una expectativa que ya era muy mala, o sea que ya tenías un inicio negativo y ya se esperaba durante el fin de semana, ya veíamos el dólar cripto que estaba subiendo, lo cual era eso razonable. Por eso los mercados hoy son un día de transición, hay que verlo. Ayer, por ejemplo, fui a cargar nafta y no podía, y habían cortado las naftas porque la gente tenía miedo
de una devaluación instantánea el primer día, cosa que no ocurrió, porque si Massa hubiera perdido, tal vez devaluaba hoy mismo el dólar oficial. Entonces hubo en ese sentido ese susto, creo que se va a ir calmando. Entonces para mí probablemente durante la semana eso vaya a ser calmando. Lo que pasa es que de todas maneras Argentina está en una situación muy complicada desde el punto de vista de la economía. O sea, los problemas de la economía continúan. La inflación, por ejemplo, fue en agosto 12,4% mensual. Fue 12,7% mensual en septiembre y nuestros datos nos dan que para octubre va a ser entre 12,1 y 13,2% mensual. Si tomás esos 3 meses y los anualizás, estás arriba del 300%. Entonces, la aceleración de la inflación es el correlato de la caída del peso. O sea, el peso no vale nada, la gente ha perdido la confianza en el peso, tiene mucho susto. El fin de semana fue extraordinario porque hubieron comercios que quedaron abiertos hasta las 11 de la noche vendiendo electrodomésticos. La gente quería desprenderse de los pesos en efectivo porque tenía mucho miedo de lo que podía pasar hoy. Hoy eso, claro, como Massa sigue siendo ahora candidato y entró en la segunda vuelta, obviamente todos sabemos que hasta el 19 de noviembre va a tratar de mantener los precios lo más congelados posibles y que todo el problema venga después del 19. Entonces se postergó, digamos, un mes más el resultado de lo que va a pasar. Igual va a ser un mes muy complejo porque también hay que hacer los pagos al Fondo Monetario, que Massa los había postergado para después de estas elecciones. Es decir, que va a haber siguiendo habiendo cimbronazos posiblemente importantes de acá hasta fin de año. Ahora, hablemos de las propuestas en términos de economía de ambos candidatos. ¿Cuál es su visión? Porque, a ver, son distintas. Bueno, en realidad en el caso de Javier Milei las conocemos, en el caso de Massa no las conocemos. Uno podría mirar lo que fue la gestión de Massa. Pero si miramos la gestión de Massa fue pésima, de pésima a peor, ¿no? Y en todos los términos, porque subió la pobreza, cayeron los salarios reales, la inflación se disparó, hay una gran corrupción que todo el mundo está mirando. O sea que todo eso fue pésimo y lo podemos observar. Sin embargo, es probable que si él gana y es presidente, va a hacer las cosas, va a hacer un montón de cosas que hasta ahora no ha hecho. Porque hay un tema muy simple, la economía argentina colapsó. O sea, el modelo actual colapsó. Y los peronistas lo saben todos en Argentina. Entonces, muchas de las cosas que tiene que hacer de un plan de estabilización que propone Javier Milei, aún si gana Massa, va a tener que terminar haciendo un plan de estabilización, no le queda otra, y lo va a hacer al inicio del mandato, porque maquiavélicamente sabe muy bien que hay que hacer el mal de golpe y el bien de a poco. Entonces él va a querer hacer un plan de estabilización sin duda. La diferencia es que si gana, digamos, la oposición, va a ser de una manera mucho más republicana, va a haber mayor optimismo de largo plazo, creo yo, y va a haber un programa mucho más serio de reducción del gasto público de largo plazo, no simplemente medidas cortoplacistas, sino de largo plazo. Y sobre todo va a haber una diferencia muy grande, creo yo, a lo largo de los 4 años en el tema impositivo. En el lado de Javier Milei y también de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, tienen claro que no podemos seguir con 158 impuestos, masacrando al sector privado, expulsando a los jóvenes y a los empresarios de la Argentina, que se han ido, por ejemplo, todos los unicornios. En cambio, en el sector digamos, de Massa, hay siempre una idea de combatir al capital. Entonces, esta idea de seguir poniendo impuestos excesivos a los ricos va a continuar. Bueno, y ya para concluir, hoy leí una frase en redes sociales que me llamaba la atención, ¿no? Abro comillas, decía, el argentino es el único que tropieza 75 años seguidos con la misma piedra. ¿Coincide usted con esta frase? Bueno, nosotros yo creo que estamos como una especie, yo lo resumo con El Día de la Marmota, esa película de Bill Murray que parecía que estaba permanentemente haciendo el mismo loop y tropezando con la misma piedra, ¿no? Y se despertaba todos los días a las 6 de la mañana y todos los días se moría porque no lograba hacer las cosas bien y nunca lograba salir de ese loop, hasta que sale. Entonces, si uno mira la historia de Argentina, del año 1930 a 1983, durante 53 años, el loop era populistas militares, populistas militares, populistas militares. O sea, volvíamos a
a que la solución creían que podían ser los militares. A partir de 1983 aprendimos que no era la solución los militares. Bueno, ahora nos falta aprender que no son la solución los populistas. Y nos va llevando más tiempo, porque los populistas vienen desde 1943. Entonces, digamos que llevamos ya unos buenos 80 años, te diría, tropezando con esa piedra del populismo. Pero yo creo que vamos a ir aprendiendo. Creo que vamos aprendiendo lentamente, somos bastante lerdos los argentinos en aprender, pero creo que vamos a ir aprendiendo. Ya el 60% de la gente creo que lo comprendió. Tal vez ahora hay algunos que creen que Milei es populista, pero un populista de derecha, y lo que tiene que demostrar Javier Milei es que no es populista. La forma de demostrarlo es que lo contrario del populismo es la república. Y la república es la justicia independiente. Y una de las cosas que ha dicho Javier Milei es que va a mantener la justicia lo más independiente posible y más independiente que todos los gobiernos anteriores, porque él no tiene ninguna causa judicial, no ha cometido ningún delito, no está en la corrupción y quiere una justicia independiente, y va a tener la posibilidad de nombrar 2 miembros de la Corte Suprema en su gobierno, que lo tiene que hacer con el consenso con Juntos por el Cambio. O sea que el gran desafío es ese. Si hay un consenso con Juntos por el Cambio para nombrar a los 2 miembros nuevos de la Corte Suprema y que sean independientes y excelentes, junto con el que ya nombró Macri, que es Rosenkrantz, va a tener una mayoría de la Corte Suprema que puede ser un cambio muy estratégico para la Argentina en los próximos 30, 40 años. Pero además tiene que lograr que él no es ese populismo, y la forma de lograrlo es justamente incluyendo en su gobierno a gente que venga a otros espacios, que venga de Juntos por el Cambio, que venga de los moderados como puede ser un Randazzo o Schiaretti, es decir, personas que han demostrado ser de una gran racionalidad republicana. Y él tiene que incorporar urgentemente, creo yo, a su espacio este tipo de personas. Bueno, viene la negociación política de cara a ese balotaje. Señor Echevarne, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Igualmente, un gran abrazo.